Bien, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el movimiento. Aquí, perdón, en dos dimensiones. Ustedes recuerdan cómo es este movimiento, ¿cierto? ¿Cómo es, jóvenes? A ver, díganme. Sí, ¿Cómo es este movimiento? tiene una curva. Exacto, hay una curva o puede ser. ¿De qué manera, jóvenes? Circular. Perfecto, muy bien. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar sobre y lo que vamos a ver es justamente ejercicios relacionados a esto junto con sus fórmulas, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, en la primera parte, ¿lo podrías leer, por favor, Gerardo? El primer párrafo. Movimiento en dos dimensiones. Hemos estudiado objetos que siguen un movimiento rectilíneo de manera constante, objetos que son lanzados hacia arriba o hacia abajo, o que se dejan caer desde cierta altura. Ahora estudiaremos los casos cuando los objetos son lanzados libremente, en una dirección que no sea vertical, pero que sí estén sujetos al campo gravitacional. Bien, gracias. Cuando un objeto... Gracias, gracias. Cuando estamos hablando en esta parte, nos está diciendo que en este caso son los casos, son objetos que no es solamente una caída vertical, ¿sale? Pero sí están sujetos a la gravedad. Entonces hay que considerar la fuerza de gravedad va a seguir formando parte de este tipo de movimientos. ¿Cómo los vamos a estar resolviendo? Problemas de estos, vamos a integrar la gravedad. ¿El valor de la gravedad cuál es, jóvenes? ¿Con la que hemos estado trabajando? 9.81. 9.81, perfecto, gracias. Continúa ahora. Gerardo, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Ah, sí, profe, no la escuché, disculpe. Dice, cuando un objeto es lanzado hacia arriba y ese no tiene una fuerza de propulsión propia, se le da el nombre de proyectil y realiza un movimiento denominado tiro parabólico. Existen dos tipos de tiro parabólico, Tantito. horizontal y oblicuo. Gracias. Perdona que te interrumpa, pero es para como que vayamos checando. Este es un nombre conocido, proyectil. Quiere decir que no, que va a ir así, ¿sale? Tiene un movimiento parabólico. El proyectil va a ser así. ¿Bien? Existen dos tipos de tiro parabólico, horizontal y oblicuo. El primero, tiro parabólico horizontal, se caracteriza por la trayectoria curva que sigue un objeto al ser lanzado horizontalmente al vacío. El segundo, tiro parabólico oblicuo, se caracteriza porque la trayectoria que sigue un objeto lanzado forma un ángulo con el eje horizontal. Bien, gracias. Aquí tenemos dos tipos de tiro parabólico, horizontal y oblicuo. Hay que destacar sus características. El del horizontal tiene una trayectoria curva. Bien, que nos dice que al ser lanzado horizontalmente al vacío, quiere decir que hubo algo aquí, se lanzó hacia el vacío de manera horizontal, pero tuvo una curva. Bien, y en el segundo, el parabólico oblicuo, tiene una trayectoria que sigue un objeto lanzado de forma en un ángulo de un eje horizontal. Recuerden, como si fuera la parte del proyectil, va así. Bien, ahora continuamos con los ejercicios, con la lectura. Aquí nos dice, el movimiento del objeto lanzado se moverá en direcciones X y Y. Recuerden que tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Por eso, al tratar un problema donde hay tiro parabólico, ya sea horizontal u oblicuo, será indispensable elegir el sistema de coordenadas, puesto que el eje
Y debe ser vertical y positivo. Vertical, recuerden, y hacia arriba. Entonces hay que considerar hacia dónde va a ir ese movimiento. Y aquí tenemos ejemplo para que caractericemos tiro parabólico horizontal. ¿Qué quiere decir? Se lanzó ¿de qué manera? Hacia allá, ¿cierto? Pero no fue derecho, sino que hubo una caída de manera parabólica. Y aquí tenemos un tiro parabólico oblicuo. Hubo un lanzamiento hacia arriba y tuvo un declive, ¿sí? Más o menos se entiende esta parte de la ilustración para que ustedes identifiquen los dos tiros. Sí, Ok, sí. recuerden, uno fue de un tiro horizontal y otro fue de un tiro vertical, para que los dos los caractericen. Bien, ahora tenemos aquí unos ejemplos, perdón, tenemos aquí las fórmulas que vamos a estar utilizando. Acuérdense de ir haciendo su formulario poco a poco. Esto es importante. Para movimientos de dos dimensiones tenemos estas fórmulas. Ok, se utilizarán las mismas fórmulas que en aceleración y con las mismas consideraciones, además de las siguientes. Tenemos componentes de la velocidad inicial. Tenemos estas, velocidad inicial, y aquí hay un coseno, coseno y seno, ¿sale? Desplazamiento horizontal, tenemos esta, la altura máxima es esta. Hay que tener muy en cuenta esta parte, jóvenes. Para la altura máxima, ya estamos indicando aquí otro indicador, perdón, ya tenemos otro indicador más. Componentes horizontal y vertical de la velocidad. Tenemos velocidad de X, que sería ¿de qué manera? Horizontal o vertical. Hay que recordar. Si es de X, las X ¿en dónde están en nuestro plano? ¿Están aquí o están hacia arriba? ¿Cuáles son? ¿Horizontal o vertical? Son las que están abajo. Exacto. Y aquí sería entonces, en la parte de aquí la conocemos como la velocidad de componente horizontal, sería velocidad inicial por, aquí tenemos que esta va a formar parte de este desplazamiento horizontal. Bien, por el resultado de este. Y tenemos, para sacar la velocidad vertical, tenemos velocidad inicial, por lo que sería la parte de la altura, menos la gravedad por el tiempo en el aire. Aquí ya hay algo, tiempo en el aire. Bien, tiempo en subir, tenemos esta fórmula, tiempo para bajar, tenemos esta fórmula y tenemos tiempo en el aire, esta otra fórmula. Acuérdense de ir sacando sus fórmulas, jóvenes. Vuelvan a ver los videos, vayan pausando, vayan anotando para que tengan todo un poquito más claro. La rapidez del proyectil en cualquier instante para sacar la rapidez del proyectil es esta. Tenemos que es velocidad raíz cuadrada de velocidad de las X, o podría ser velocidad horizontal al cuadrado, más velocidad vertical al cuadrado. Esta es para sacar la velocidad de un proyectil en cualquier instante. Bien, y tenemos el ángulo formado con el eje de las X, ángulos, acuérdense, esos también vamos a considerar. Tenemos que hay que multiplicar la tangente que va a multiplicar en negativo a la velocidad vertical por la velocidad horizontal. Esta también, hay fórmulas que hay que seguir rescatando. Y aquí tenemos unos ejemplos, jóvenes. Tenemos el primero que nos dice, desde lo alto de un cerro, y aquí tenemos una ilustración, lo alto de un cerro, aquí está, que está a 40 metros de altura, lo alto del cerro es de 40 metros, Martín patea horizontalmente un balón. Supongamos que ustedes se ponen ahí y patean el balón a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Calcula, ¿qué nos está pidiendo? El tiempo que tardará el balón en llegar al piso, la distancia que recorre el balón desde que es pateado y la velocidad con el que el balón llega al piso. Perfecto. Tenemos datos, ¿cuál es? Velocidad. ¿Esta cuál es, dijimos? Es la horizontal, ¿cierto? Velocidad horizontal es de 30 metros sobre segundos. La velocidad vertical es de 0 metros sobre segundos. Tenemos esta, ¿qué dijimos que es? Jóvenes. Vertical. Es la
tenemos que es nuestra altura, acuérdense. La altura, que es el valor de las Y, podría decirse, 40 metros. Y tenemos el valor de la gravedad, que ya lo conocemos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros necesitamos sacar el tiempo que se hace en bajar. Necesitamos sacar la distancia que recorre mientras el balón es pateado y necesitamos sacar la velocidad con la que el balón baja. ¿Bien? Entonces, necesitamos esta fórmula, tiempo que tarda en bajar, es raíz cuadrada de 2, ¿por qué? Por lo que es la altura. Aquí tenemos, bueno, en este caso sí, es la altura que es de 40 metros. Eso va a ser dividido, aquí tienen la G, que es la gravedad. Y ahí nos está diciendo, entonces, el tiempo en bajar, lo que va a tardar el balón en bajar es 2.86 segundos. Ok, ahora para sacar este valor, el valor de X, que es la distancia que se recorre cuando es pateado, tenemos que la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo, tenemos el valor del tiempo que tarda en bajar, es de 2.86 segundos. Esta multiplicación nos resulta en 85.8 metros. Acuérdense, esta va a ser lo que va a tardar lo que va a recorrer el balón. Bien, tenemos ahora que sacar el valor de la velocidad en lo que es el recorrido, si se acuerdan. Tenemos que es 0, porque aquí tenemos el valor de Y es 0, si se acuerdan, por 40, que es el valor de la velocidad que recorrió, menos 9.81, que es el valor de la gravedad, por el tiempo que tardó en bajar. Esto va a ser igual a menos 28.06 metros sobre segundo. Jóvenes, ¿por qué es negativa? ¿Porque baja? ¿Estamos seguros? Acuérdate que es la velocidad estamos sacando aquí la velocidad de Y, que la velocidad de Y es la horizontal. ¿Qué quiere decir ahí? Acuérdense de ayer del tiro vertical y caída libre. Cuando es hacia arriba, el tiro vertical va a ser en negativo, ¿sí se acuerdan? Porque es lo contrario a la fuerza de gravedad. Ahí acuérdense mucho de eso. Hay que repasar los apuntes que vimos en la clase pasada. Entonces, vamos a sustituir, tenemos velocidad, va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 30 metros sobre segundo, que es el valor que tenemos aquí, el valor de X, más 28.06 metros sobre segundo al cuadrado, que es el que tenemos aquí. Va a ser igual a 41.08 metros sobre segundo. Este es el tiempo que va a tardar en llegar al piso el balón. Bien, continuemos con el otro ejemplo para que lo tengamos un poco más claro. Aquí nos vamos a llenar de muchas fórmulas, jóvenes, pero por eso es muy importante que ustedes vayan destacando sus fórmulas para cada tipo de problema. Ahora, nos dice, un motociclista salta, aquí tenemos esto, sale una rampita, no sé si la alcanzan a ver, si no les hago un poquito de zoom. ¿Lo alcanzan a ver? Aquí, es una rampa, va a saltar. ¿Bien? Ok. Dice, un motociclista salta desde una rampa que tiene un ángulo de 65 grados. Ahí ya nos está diciendo ángulo y nos está diciendo que salta. Quiere decir que es un tiro de qué tipo. ¿Es oblicuo o de cuál es? Con lo que ahorita estamos viendo. ¿Horizontal? Horizontal. A ver, vamos a checar. Aquí. Horizontal es el que viene desde arriba, recuerda. Y el parabólico, oblicuo, perdón, es el que viene desde abajo. Entonces, en este caso, la moto, como viene desde una rampa, es oblicuo.
¿Sí? Más o menos. Pongan algo así como una idea. Lo que viene desde la Tierra, o sea, que viene desde abajo hacia arriba, va a ser oblicuo y de arriba hacia abajo va a ser horizontal, para que lo tengan un poquito más claro. Otro ejemplo, tiro parabólico oblicuo, para que más o menos lo vayan a relacionar, que es hacia arriba, es un tiro vertical y en este caso un horizontal sería el tiro de caída libre. ¿Más o menos? ¿Sí queda un poquito más claro la diferencia entre los tiros? Sí. Ok, bien. Entonces nos regresamos al problema. A la que llega con una velocidad de 70 kilómetros por hora. Aquí, jóvenes, hay que entender, nos está diciendo 70 kilómetros por hora. Vamos a ver si tenemos que convertir o no. Acuérdense que nosotros necesitamos sacar a metros sobre segundo. Si tenemos kilómetros por hora y nos están pidiendo velocidad, la velocidad la representamos, o la aceleración, perdón, la representamos en metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración, y la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, habrá que convertir unidades. Acuérdense, ¿cómo las convertimos? Vamos a multiplicar el equivalente de metros a kilómetros, perdón, a dividir el equivalente de metros a kilómetros y a dividir el equivalente de una hora entre segundos que hay en una hora, que acuérdense que es de 3.600 segundos. Bien, entonces, aquí nos dice, para calcular el cerro que está frente a él, calcula la altura máxima que alcanzará el motociclista, o sea, su tope máximo de esta curvita que hace esto, lo más arriba. De ahí tenemos el tiempo que tardará el motociclista en el aire. ¿Cuánto tiempo va a recorrer esta trayectoria? La distancia que recorre el motociclista cuando toca el cerro. Desde la rampa hacia el cerro, cuando lo toca, ¿qué distancia es la que está recorriendo? Y la velocidad con que el motociclista llega al piso. ¿Con qué velocidad está llegando acá? Bien, tenemos aquí datos. Tenemos el número de grados, que es de 65 grados. Tenemos su velocidad inicial, que es de 70 kilómetros por hora. La gravedad, que la estamos considerando aquí. Hay algo, la gravedad está haciendo hacia arriba, recuerden. Entonces hay que destacar esa parte importante. A la altura máxima, H max, acuérdense que esa altura máxima no la tenemos, pero sí sabemos cuál es la fórmula. El tiempo en el aire no lo tenemos, pero sí tenemos la fórmula. El valor de X y el valor de la velocidad no la tenemos. Bien, entonces las fórmulas que tenemos acá son estas. Tenemos esta de aquí, es el tiempo en subir, la altura máxima, el valor de X, el valor de velocidad en horizontal, en vertical y el valor de la velocidad en total. Bien, la sustitución. Necesitamos sacar la altura máxima con la que va a llegar el motociclista, pero para sacar la altura máxima necesitamos sacar lo que es el tiempo, ¿cierto? Que aquí hay que despejar. Entonces tenemos velocidad inicial va a ser igual a 110, permítame tantito, a 110 kilómetros por hora, que esto, perdón, aquí era 70. A ver, vamos a resolverlo, jóvenes, porque si no ya me equivoqué aquí en los datos. Acuérdense, ¿cuánto era la división de 1 entre 3.600? 0.0027778. No, jóvenes. Déjenme lo corrijo porque ahí sí me equivoqué. No, se los voy a corregir, perdón. 1 entre 3.600 es igual, ajá, por 1.000, que es lo que tenemos, por... Ay. Punto 00, ¿qué dijimos? 27777. Ok, a ver. Sí, creo que aquí me equivoqué. Por... Sí, jóvenes, aquí me equivoqué en este dato. La velocidad no es esta. Si ustedes acuérdense, porque no son 110, tenemos nosotros que es de 70. Entonces aquí necesitamos hacer esta conversión a 70. No se preocupen, ese se los corrijo y se los hago en la siguiente ocasión. Bueno, la idea es que nosotros vayamos sustituyendo justamente las fórmulas. Sí, necesitamos checar ese.
diferente. Se los voy a traer en la siguiente sesión, jóvenes. Bueno, ¿qué actividad tenemos? Hay que contestar estas preguntas, jóvenes. Las contestan ahorita en su libreta y me las mandan, por favor. Una, ¿qué diferencia existe entre los movimientos parabólicos, horizontal y oblicuo? Eso acuérdense que ya lo vimos ahorita. Parabólico, horizontal y oblicuo. ¿Cuáles son? Aquí tienen el ejemplo. Parabólico horizontal y parabólico oblicuo. ¿Sí? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Esa es la primera pregunta. La segunda, imagina que eres un rescatista y desde una avioneta tienes que lanzar provisiones a unos excursionistas perdidos en el bosque. Obviamente, la avioneta en la que estás en movimiento, en la que vas, está en movimiento y no puede aterrizar. ¿Qué tienes que considerar? Que al lanzar las provisiones caigan exactamente en la posición de los excursionistas. Supongamos que aquí está y tú vas acá. Si va en movimiento y tú liberas acá, ¿va a caer luego? ¿O qué tendrías que considerar? Velocidad, altura, viento. Si se dan cuenta, tienen que checar varias cosas ahí. La tercera, en un juego de fútbol, le cometen una falta a tu equipo y te piden que realices el tiro libre. Se coloca una barrera para obstruir tu tiro. Para los jóvenes que aquí juegan fútbol, ¿qué tienes que considerar para poder meter el gol por encima de la barrera? Acuérdense, cuando se ponen aquí, creo que son 4 o 5 jugadores, no recuerdo bien, o depende, si son 3, no recuerdo bien. ¿Qué hay que considerar? En este caso, acuérdense que ellos se mueven, ¿no? Hay que checar esta parte. Yo ya les estoy diciendo, pero no, bueno, les estoy enseñando, pero no les estoy diciendo qué es, para que más o menos lo vayan contestando. Y luego tienen 4. ¿Qué consideraciones tienes que hacer para poder encestar un balón en el aro de un juego de básquetbol? ¿Podrías hacer el tiro de la manera que quieras? Acuérdense, ahí que tenemos que hacer, tiene que haber cierta fuerza, cierta velocidad, hay que considerar la altura de uno, o sea, hay que checar esto, qué necesitamos hacer para poder contestar estas preguntas. Entonces, estas me las mandan, por favor, que es parte de lo de sus actividades, y tenemos estos ejercicios. El primero que es un arquero, voy a acercarlo un poquito más para que lo puedan llegar a ver en YouTube. Un arquero desde lo alto de una torre de 100 metros de altura dispara una flecha horizontalmente. Horizontalmente, ¿sale? Va así y quiere decir que si va así va a hacer esto. Ok. Con una velocidad de 150 metros sobre segundo. Ahí ya no hay que convertirlo en unidades. Calcula la distancia a la que llega la flecha y con qué velocidad lo hará. ¿Qué distancia va a recorrer desde este punto hasta este que caiga y la velocidad en lo que lo va a hacer? Entonces, este está muy sencillo. Después tenemos un avión que vuela a 200 metros sobre segundo y a 90 metros de altura, deja caer un paquete. Ahí, contestando este problema, se pueden ayudar con las preguntas. Calcula el punto donde caerá y a qué velocidad lo hará. Este está muy sencillo también. Después tenemos este, no sé si lo alcanzan a ver, jóvenes. Ya le hice un poquito de zoom para que lo tengan más claro en YouTube. Un automóvil salta sobre una rampa con un ángulo de 15 grados, ya tenemos grados, a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Calcula la altura máxima que alcanzará el automóvil. Acuérdense, altura máxima, si salta, tiene aquí una altura máxima. El tiempo que tardará el automóvil en el aire. ¿Cuánto tiempo va a recorrer de aquí a acá? La distancia que recorre el automóvil cuando vuelve a tocar el piso. Desde aquí hasta acá, esto, aquí, ¿qué distancia recorrió? La velocidad con que el automóvil llega al piso. ¿Con qué velocidad es que ya queda? Bien, después, un golfista realiza un tiro con un ángulo de 50 grados a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Ahí va, un tiro. Quiere decir que hizo esto, ¿sale? ¿Por qué razón fue hacia arriba? Porque tiene grados. No fue horizontal, fue hacia arriba. Entonces hay que considerar esta parte. A una velocidad de 30 metros sobre segundo. Calcula la altura máxima que alcanzará la pelota. Tenemos fórmula de esa. El tiempo que tardará la pelota en el aire. La distancia
que recorre la pelota cuando toca el césped, la velocidad con la que la pelota llega al césped. Estas son las que tenemos que resolver. Son estas 4 preguntas y estos 4 problemas. ¿Con qué nos ayudamos? Con estas fórmulas que son nuevas para nosotros y también con las que hemos venido trabajando de aceleración, que son estas, acuérdense, jóvenes. Ay. Estas y estas de acá. ¿Sale? Para que tengamos bien claro todo lo que vamos a ir respondiendo. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación.